en su estación 90.5 FM, sur de California, tpcradio.com y sobre las redes sociales. De nuevo con ustedes aquí, Pastor José y John Miranda, ¿cómo estamos? John Miranda, qué bendición. Cada vez de que entra ese John aquí, verdaderamente es un gran gozo estar contigo. John, hemos estado hablando de varias cosas, preguntándole a tu hermano, ¿verdad? Ajá. Y ya nos asustamos, mejor paramos de platicar, dijimos, vamos a entrar aquí a la radio porque se está poniendo más que interesante. No, siempre hay buenas preguntas, John. Hay buenas preguntas. Inclusive, estábamos hoy por lanzar una pregunta que se nos había propuesto por parte de Stephen Larkins, que estará con nosotros en la segunda sesión en inglés. Pero estábamos platicando el tema de que si has tenido tú en alguna ocasión, John, la fe para orar por otra persona, pero faltado de fe para orar para ti mismo. Pregunta. Empieza y voy a hacer algo. Fe para orar para otros, pero no tanta fe para orar por Por mí ti mismo. mismo, ¿verdad? Claro, sí, muchas situaciones. Ok. Muchas situaciones. Mira, te voy a dar un ejemplo que se me pasó esta semana pasada. Yo creo que le pasó a este varón, pero me ha pasado a mí. Creo que me vas a explicar cómo te ha pasado a ti. Por ejemplo, estaba hablando con un amigo de trabajo, también cristiano, y su mamá estaba enferma por un tiempo. Y recibió ella un reporte que tenía que ir a hacerse estudios para que le dieran un reporte más profundo. Sí. Y cuando ella fue, como dijo él, el tiempo de la espera, ¿no? En vez de estás hablando semanas antes de que los médicos pueden tratarte y después los estudios ser revisados por los especialistas y después regresar contigo a decirte lo que es. Y una de las opciones más peligrosas que le daban era que era posible que ella iba a tener un cáncer. Entonces, dice, tú te imaginas, dice, cómo es, pero curiosamente yo creo que él también le estaba pasando lo que estamos platicando. Sí. Como que él ha tenido fe para orar por otros, pero en ese momento, pese que era su propia mamá, como que le estaba costando poder orar por ella. ¿Por qué será? ¿Por qué pasa? Pues, claro, porque a veces cuando pasan situaciones muy grandes quedamos como en un shock, ¿no? De nosotros mismos. Uy, me está pasando a mí, ¿qué hago? Usualmente cuando yo estoy entrenando a un líder que está joven, usualmente le doy ese mismo papel. Le digo, ok, sientes que Dios no te ama porque están en un pecado o están pasando por una situación, y les digo, ¿qué harías tú en esta situación si un joven llegaría con esta situación contigo? ¿Qué le dirías? Y ahí sí comienzan a hablar. Oh, sí, pues Dios está contigo, Él te perdona, Él te va a ayudar, Él no te dejará. Y yo le digo, entonces, ¿por qué no te puedes decir esas mismas palabras a ti mismo? ¿Por qué no, verdad? Ajá, se quedan como... Porque a veces sienten que es como, no sé, un regaño o algo, no sé. Está difícil la situación. Y fíjate, yo creo que pasa y en veces nos pasa y no lo entendemos. Por ejemplo, una forma de que se me viene a la mente una situación, cuando Jesús le trajeron a un chico que estaba endemoniado, sí. Y el papá le dice, bueno, tus discípulos trataron de sacar este demonio, pero no pudieron, y Jesús sí pudo. Es curioso porque antes de toda esa situación Jesús saca el demonio de él, y cuando los discípulos están haciendo preguntas, ¿verdad? Señor, ¿por qué nosotros no pudimos? ¿O qué estaba pasando? Jesús les tuvo que explicar que eso sale con oración, ¿verdad? Con oración y ayuno. Pero a lo que iba es, antes de esa situación, momentos antes, lo que sí había pasado también era de que ellos estaban peleando porque tenían que darle de comer a alguien. Y Jesús les dice, bueno, ¿no entienden, muchachos? ¿Ya se nos olvidó? ¿No fue suficiente? ¿Cuántas canastas de panes y peces recogimos después de que dimos a comer estos miles? Y después de estos, ¿cuántos? Y le contestaron a Jesús. Sí. Es decir, habían operado en ese milagro. Sin embargo, en ese instante, cuando tenían que darle de comer a otro grupo, de repente les faltaba la fe. Y yo a lo que quería ir es que en veces hay diferentes elementos y componentes. Por ejemplo, hay veces que hace falta la fe.
y por diferentes razones. Y como tú estabas tocando un tema, en veces sí es realidad, en veces cuando anda la persona en pecado, cuando la persona no está conectada con Dios, cuando la persona no está buscando, anhelando estar a uno con Dios, y le puede pasar. Jesús era al revés. Jesús siempre quería estar en la presencia del Padre. ¿Te recuerdas que varias veces ves los evangelios? Jesús siempre se separaba para hacer ¿qué? Para orar. Para orar. ¿Y para estar con quién? Con el Padre, ¿verdad? Sí, Por eso claro. cuando él regresaba a decir algo, enseñar algo o hacer algo, él estaba seguro. Y es curioso porque parece que se llama el pastor Josh Baker, es de Florida. Y él estaba tocando un tema muy interesante, basado en Salmo 16, te lo voy a leer. De Salmo 16, verso 8, dice: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Y dependiendo la versión que lees, en el inglés habla I will not be shaken. No nomás es la connotación de ser conmovido, como, oh, te moví un poquito. No, pero deshecho en realidad. Es decir, con algo shaken, es cuando algo es para destruir o para deshacer, ¿verdad? Sí. A lo que iba él con esto era de que el Señor nos ha creado, Dios nos ha hecho para poder ser sacudidos, pero no deshechos. Sí. Y en veces a lo que él iba es que el enemigo en veces sea por el lado de la duda, sea por el lado del pecado, o sea por la falta de comunión con Dios, nos vienen estas tentaciones y dificultades. Sí. ¿Cómo la ves? Con los jóvenes, ¿qué te pasa? ¿Cómo la ven ellos? Pues no, pues la situación es, esta semana estaba hablando con ellos de cuando Jesús llega en el capítulo 5 de Marcos, cuando él llega, después de que saca la legión, los demonios del muchacho, él llega y está, en inglés se le dicen Jairus, no sé cómo le dicen en español. Y Jairus está pasando una situación que la hija está enferma, entonces viene a los pies de Dios, a los pies de Jesús, y le dice: por favor, ayúdame con mi hija. Yo les estoy enseñando a los jóvenes que los dolores, las tormentas, situaciones difíciles siempre van a llegar, pero ahí es cuando es importante activar nuestra fe y salir de la situación, porque a muchos jóvenes se encuentran que están en una depresión o les llega una tormenta pequeña o grande en su vida y se quedan en sus cuartos y no quieren salir. Se quedan en sus casas y ya no quieren salir afuera, se deprimen. Y les digo, mira, si Jairus se hubiera quedado en su casa, se hubiera encontrado a los pies de Jesús. Y ellos me dijeron, no, pues activar. ¿Y si no hubiera estado a los pies de Jesús? Claro, su hija no hubiera podido ser salvada. Vemos que en el camino Jesús, a la casa de Jairus, su hija murió. Y todavía Jesús dijo, no temas, ten fe. Y todavía siguieron en camino. Y dijo Jesús, ella solo está durmiendo. Y la levantó. Entonces, esa es una situación que, claro, dolores, tormentas, como le pongas, van a pasar cosas. Se cae la transmisión del carro, van a pasar cosas. Entonces es activar nuestra fe y movernos a la presencia de Jesús, leernos la palabra, ponernos en oración, ir a la iglesia, hablar con un pastor, ponerlo en una intercesión, porque cuando vamos a los pies de Jesús, Él puede moverse en favor de nosotros. No solo decir, yo soy cristiano, ¿por qué no te mueves, Dios? No, es activar, y era un paso más adelante. Entonces yo creo que es muy importante. Y sabes que se me hace interesante, uno de los temas que tocaba este varón, Josh Baker, decía, pastor Josh Baker, decía que uno de sus pastores anterior a él tenía un dicho, dice que se usa mucho en el inglés, que básicamente el crisis identifica. Y luego dice él, ¿cuál era el tema allí? Dice, bueno, pueden usar diferentes palabras, pero la idea es que el crisis demuestra verdaderamente quién eres, ¿verdad? Sí, claro. Ok, y vamos a regresar a la pregunta original ahorita, pero se me hace interesante cuando yo estaba meditando sobre este tema, decía él, el crisis identifica, y decía que usaban un ejemplo muy práctico. Sí. El ejemplo que usaban muy práctico era el de una paquete esos de pasta de dientes. Dice, cuando tú apachurras, abres la tapa y apachurras una pasta de diente, ¿qué es lo que sale? La pasta, ¿verdad? Sí. Dice, no es complicado. Sin embargo, dice, es así con el cristiano.
cuando eres apachurrado por la vida, ¿verdad? salir. Es ahí donde vamos a ver lo que sale es Claro. lo que eres. Sí. Y cuando te viene la crisis, cuando te viene la dificultad, cuando te viene la situación, es cuando podemos ver si lo único que sale es amargura, si lo único que sale Sí. es depresión, Ajá. si lo único que sale es enojo, falta de control de Sí. enojo, dice, allí se puede ver qué es lo que verdaderamente estaba profundamente Claro, adentro. y tenemos que ver que nosotros como cristianos no estamos ya en el cielo, estamos aquí en la tierra. Entonces significa que hay una batalla dentro de nuestra mente de ser carnales, las virtudes del cuerpo, estar bravos, frustrados, ya que no nos van a ayudar, o también tener los frutos del Espíritu, que es paz, Ujú. ¿se entiende? Amor, Amor, benignidad, yes. tener gozo Ujú. en la mitad de estas circunstancias. Entonces esa batalla va a determinar qué tú has hecho antes también. ¿Has estado dándole de comer a tu carne o estás dando de comer al Espíritu que está Ujú. dentro de ti? Ujú. Entonces eso es muy importante, para eso es ponernos en nuestra Sí, en la sí. línea, Ahora. hacerlo antes de que pase la Ok, circunstancia. watch it. Y curioso, ¿te recuerdas en los evangelios cuando se da el ejemplo de alguien que construye casa, ¿verdad? Y da diferentes ejemplos, uno Sí. sobre la arena, uno sobre esto, uno sobre la roca, ¿verdad? Sí. Y la idea trascendente allí es el que está fundado sobre la roca. Viene la tormenta. Entonces, el hermano Josh hablaba de eso. Decía, mira, ahí cuando vemos el Señor describiendo la situación, dice, y cuando vino la tormenta, ¿verdad? Es decir, que tenlo por seguro que la tormenta tiene que por naturaleza llegar a tu vida. Pero cuando llega a ello, lo que va a determinar los resultados, el resultado va a ser qué base fue la que usaste. ¿Estás sobre la roca? Sí. ¿O estás sobre mi inteligencia, mi capacidad, mi sabiduría? Entonces es verdaderamente sobre mí. Y a lo que iba el varón decía, porque una de las claves aquí que vemos en Jesús, Sí. Jesús tenía mucha confianza, confidence, ¿verdad? Dice, pero esa confianza no venía tanto de él, sino porque estaba conectado con su Padre. Y esa es una cosa muy interesante, a lo que iba también. Habla de que entonces se entiende que el que preparó su casa sobre la roca hizo eso, la preparó. Y estaba hablando de que nosotros como creyentes, una de las fallas que tenemos es que no nos preparamos. ¿Cómo nos vamos a preparar? Conocer tu palabra. Sí. Señor, el enemigo me quiere ganar, se me viene esta idea de que como ya te fallé otra vez, tú ya no me amas, ya estoy caído, ya Sí. estoy terminado, ya voy a colgar los tenis, ya voy a parar de boxear, o sea, tipo Sí, así, sí, ¿verdad? sí, sí. Eso es lo que el enemigo tiende a decirnos según nuestras fallas y acciones. Y no estoy queriendo darle lugar a que, está bien, no te preocupes, Dios es perfecto, pero tú y yo todavía no, sigue pecando. No estoy yendo a ese nivel. A lo que estoy diciendo es que el enemigo trata de utilizar esas situaciones en nuestras vidas. Sí. Y nosotros tenemos allí la responsabilidad de no tanto, reaccionar, ¿verdad? Cuando pase la situación, sino que tenemos la responsabilidad de preparar, de irnos preparando desde antemanos. Comunión con el Señor, Sí. nuestras oraciones obviamente, estando en la palabra, entendiendo la palabra, teniendo buenos líderes como los chicos, gracias Sí. a Dios. En tu iglesia tienen un grupo de líderes para los jóvenes, tú eres el líder principal allí para ellos, pero acercarse a sus líderes, pero es una vez más, lo que están haciendo ellos en esas disciplinas espirituales sin saberlo, Sí. como dijo el famoso teólogo Chespirito, sin querer queriendo, o sea, al estar en estas disciplinas espirituales, ¿qué es lo que están haciendo? Están preparándose, Sí. preparándose para cuando, no es que si llegue, Sí. cuando llegue la tormenta, para Claro. estar conectado con el Padre y poder verdaderamente responder, ya no reaccionar, Sí. responder como Jesús quisiera que respondiéramos. Sí, porque la tristeza es que este mundo se está poniendo más duro, más difícil. El trabajo y el dinero casi no alcanza para las cosas, las necesidades que tenemos. Entonces nuestra fe tiene que estar más en Cristo, mucho más en Cristo, porque
muchos cristianos pueden decir, sí, yo tengo fe en Dios, puedo creer en Él, pero también tenemos fe en nuestro jefe, en nuestro trabajo, en nuestras habilidades, en los amigos que tenemos, diplomas. Y en la misma historia, en la mismísima historia, cuando Jesús está caminando a la casa de Jairus, se encuentra con la mujer que ha estado sangrando por 12 años. Y ella dice, yo gasté todo mi dinero, todas mis fuerzas, fui a los doctores que pude y solo estuve en peor, y me quedé muy mal, Jesús. Hasta que ella se rindió a Jesús en ese momento, ahí fue cuando Él la pudo ayudar, porque a veces nosotros sí confiamos en Jesús, sí, Jesús está conmigo, voy a la iglesia, escucho la palabra, sí, yo tengo fe en Dios, pero a veces Dios quiere poner y postrar nuestro corazón más en fe en Él, como esta señora dijo, fui a los doctores, no me pudieron ayudar, pero vine a ti y solo tu manto toqué y tuve sanación. Es increíble, ¿no? Porque en esa situación también la fe requerida, o sea, y sí es verdad, hay veces que la única fe que nos queda es la fe de desesperación. Y qué lástima cuando esa es la única, pero por lo menos si tenemos esa fe, bendito sea Dios, porque Él responde a la fe. Pero ¿a poco no es verdad? La preparación, o sea, verdaderamente hacer lugar. Y no digo la preparación como necesitas ahora irte a un instituto bíblico, 4 años, 6 años, 10 años, no, la preparación, estoy hablando, la comunión con Dios, el valorizar, poner de prioridad lo que es la relación con Dios, eso te va a ayudar, porque un punto que hacía el varón, y los sesos se me rompen cuando lo dice, porque recordemos una cosa, dice, la confianza verdadera viene de Dios. Y dije yo, bueno, ¿será? Porque yo he visto gente que no tiene nada que ver con Dios, que tiene mucha confianza, pero eso ya no es confianza, dice, eso es arrogancia, eso es valorizarse a uno mismo, sí, claro. Pero la verdadera confianza de Dios viene por parte de Él, y como viene o te llega a llenar o a ayudar o empoderar, es por parte de estar a uno con Él, y verdaderamente ir preparándote para las situaciones difíciles por venir. Sí, y también tenemos que entender que muchos de nosotros somos líderes de nuestras casas y tenemos una oportunidad de prepararnos para circunstancias que pueden pasar en nuestros hogares, porque no sé tú, José, pero ¿llevarías tu carro a un mecánico que no está preparado? Me ha tocado, pero no al propósito. ¿Lo llevarías conscientemente? ¿Verdad? No, claro que no. Nadie. ¿Fueras tú a un médico que ni diploma tiene? No, claro que no. Entonces, van a haber situaciones donde nosotros tenemos que prepararnos, no solo para las necesidades de nosotros mismos, pero de nuestra familia o de amigos. Correcto. Y eso es pensar, tener una visión para el futuro y decir, cuando pase algo, voy a estar preparado, voy a poner mis cosas, mis patos en línea para poder estar preparado y responder claramente. Sí. Una vez, mira, te digo algo, antes de que pasara unas cosas que pasaron en mi iglesia, Dios me dijo que algo grande iba a pasar. Órale. Y me dijo, pero no, ¿cuál órale? Lo dijo, en verdad, me dijo, algo grande va a pasar. Y tú sabes cosas que pasaron ahí. Y yo me puse, ok, Señor, si algo grande va a pasar, yo me voy a acercar más a ti, voy a leer más la Biblia, voy a orar más. Y cuando pasó, estuve tan tranquilo porque mi tiempo estuvo con Él. Y tuve una respuesta de paz. Y mientras que todo el mundo estaba... ¿Pero por qué? Qué bueno. Pero el por qué. Porque te preparaste cuando Dios te señaló. Todo el mundo estaba... y yo... Tranquilo. Dios está en las manos de Así Él. son los colombianos, tranquilo. Parce. No, pero qué bueno que, y ese es un buen ejemplo. Mira, te voy a dar un ejemplo para que no se nos escape el tiempo. Este varón da un precioso ejemplo. Estaba diciendo que una vez él era el encargado de aquí le decimos sporting goods stores, una tienda donde se vende todas las cosas para deportes. Claro. Y dice que en el caso de los gerentes aquí, no como en otros lugares, aquí los gerentes tienen que teníamos que trabajar todos los fines de semana. Era cuando había más venta y más trabajo. Dice, pero yo había decidido tomar X fin de semana y le dije a la persona bajo mí, le dije, mira, voy a estar fuera este fin de semana, tú estás encargada de esto, pero te digo desde ahorita, no
me llames para nada. Dice, si hay una emergencia, marca las emergencias 911. Si hay emergencia, llama a la policía, el bombero, otro manager, pero al último que necesitas buscar es a mí. ¿Nos entendemos? Y lo dejó así. Dice, se fue. Dice, me fui. Dice, fui ese sábado tranquilo, ese domingo, fui a alabar a Dios. Dice, ya estaba en casa. Dice, prendí mi juego de fútbol americano. Y cuando prendo mi juego de fútbol americano, apenas está mi juego. Y cuando mi teléfono ring, 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 dice, y yo miré el número, era de mi tienda, dice, y yo ya estaba bien molesto, pero les dije que no me llamara, dice, y no le iba a contestar, pero luego se me vino a la conciencia, hey, que si hay una emergencia. So recoge el teléfono, dice, la persona empieza a disculpar, mira, discúlpame, sé que me dijiste que no te llamara, pero aquí está la situación, X y X ya no pudieron venir hoy y no he podido buscar otros empleados y necesito apoyo, no sé qué hacer. Dijo, no, pues es entendible. Dije, ok, para allá voy. Dice, pero fui con una mala actitud, mal carácter, enojado, rezongando, molesto, amargado, dice. Y cuando llego al lugar le dije, mira, yo voy a estar aquí nomás de respaldo. Yo voy a estar en la oficina, voy a estar mirando mi juego de fútbol. No quiero que me incomodes ni me molestes para nada, al menos de que se esté quemando el lugar. Bueno, la persona aceptó. Dice que él estaba ahí, pero también hay cámaras de la tienda. Dice, ok, yo estaba mirando las cámaras. Cuando miré, de repente, dice, empezó a entrar más gente, más clientes, más clientela. Dice, y yo miré, pues, que esta persona no alcanzaba. Dije, voy a tener que salir de ahí. Dice, pero con mal carácter va a ayudarle a la persona. Y cuando se acerca, dice que un varón trae una playera de un equipo local de ellos. Y dice que cuando el varón está allí, le dice, hey, dice, ¿y qué equipo es este? Y era su equipo de él, su equipo local. Y dice, y con mal carácter le contesta, ¿a poco no sabes quiénes son? Pues son los del equipo de ese, Dice, y el hombre dice, dice, disculpe, es que yo soy le preguntó, dice, pues, ¿que no eres de aquí, de esta zona? Y dice que le contestó el hombre, no, yo no soy de esta zona, yo soy de otra zona, dice, discúlpame. Y dice que cuando estaba en la plática, medio ya de salir, dice, pues entonces, ¿qué estás haciendo aquí en esta zona? Dijo, dice, es que mi hija está en el hospital a cruzar la calle de tu tienda. Es un hospital para niños. Dice, y ella tiene cáncer. Y dice que se sintió tan mal que le dijo, bueno, disculpa, qué lástima, qué pena. Se disculpó, dice que empezó a irse. Pero empieza a irse, dice, y el Señor lo detiene. Y le dice, ve y ora por él. Ve y ora por esa persona. El Señor, no es el otro Señor. El Señor en alto, ¿verdad? Dios me dice, regresa a orar. Dice, y yo me sentía mal porque lo había tratado tan mal de carácter. Y ahora regresar y decirle que sí puedo orar. Pero básicamente dice que se animó a ser obediente. Dice, hey, ¿pudiera orar por tu hija? Y que el varón le dijo, sí, por favor. Dice que oró por él muy simplemente. Y que cuando terminó de orar por sanidad por esta pequeña, dice que el varón le dio las gracias y de repente, dice, casi se le echó encima. Y empieza a gemir y a llorar a voz alta. Y dice, y este hombre duró más de 2 o 3 minutos sin parar. Dice, ahora, a lo que iba yo es esto. No hay duda, dijo él, que la persona que me llamó a llegar a ese trabajo no era mi gerente, no era mi asistente y no era ningún ser humano, sino que era el Señor que me mandó, dice, a ministrar. A lo que iba el varón es de que si tú no te preparas, y en el caso de él no se había preparado, pero fíjate qué tan grande es Dios. Sin embargo, Dios tenía una situación difícil, muy difícil para él, pero Dios ya lo había preparado a él internamente. Él tuvo que tomar esa decisión en el momento de ser obediente, de orar por la persona. Y fíjate cómo el Señor le ministró a este hombre que venía de otra zona en una situación de crisis y Dios tocó su vida. A lo que vamos a regresar a esto. Es curioso, ¿no? Hay veces, en el caso de él como que decía, le faltó fe de creer que Dios tenía plan, o sea, no le hubiera faltado tener fe que Dios usaba todas las situaciones para el bien, ¿verdad? En la vida de aquellos que aman a Cristo. Pero en ese día, en esa situación le faltó la fe
Y él ahí estaba recordándole a los congregantes que parte de eso es la falta de fe, es por la falta de preparación. Sí. Es de diariamente cargar nuestra cruz, ¿no? Es de diariamente querer andar con nuestro Jesús, ser como nuestro Jesús, estar en comunión, conocer sus palabras, la palabra de Dios, y eso era lo que le había faltado en ese día. Regresando a la pregunta, ¿has tenido momentos? Sí, yo creo que todos los tenemos, pero hay diferentes razones. Unos en veces, como dijimos, quizás el enemigo te está martillando que tú eres pecaminoso, has estado pecando y por ese pecado no estás bien, ¿verdad? Sí. Pero hay veces también que quizás es la falta de estar en comunión con Dios, y no estás listo, ¿verdad? Y cuando te viene la situación a ti, a él le llegó la situación, pero ¿cómo puede ser? Es mi día libre, yo debo estar libre, porque a mí no. ¿Ah? Y él no estaba preparado, John. Y qué feo que él no estaba preparado, pero nuestro Dios es tan bueno que aún en eso cambió la situación y él entendió. La situación sí era negativa, la tormenta le llegó, pero Dios tenía algo más grande. Sí. Y gracias a Dios, como sí estaba fundado sobre la roca, Jesucristo pudo ministrar y pudo ver la gloria de Dios en esa situación. ¿Cualquier última idea? Porque estamos por cerrar esta sesión, John. Pues sí, las situaciones, como nosotros como cristianos podemos prepararnos para las situaciones que van a llegar. No es orar para que las situaciones no lleguen. No creo que esa es la oración. La oración es: Dios, ayúdame a prepararme en mi mente, en mi corazón y en mi espíritu para ser alguien de luz, alguien de esperanza cuando las situaciones lleguen y se pongan difíciles, aunque me pasen a mí mismo. Yo creo que esa oración es una oración poderosa y que nos pone a ser líderes de visión, porque la visión da preparación para el futuro. Amén, John. Yo creo que tienes toda la razón. Yo creo que sí nos pasa, hay veces que nos falta, que estamos prestos para orar por otros, pero no tan prestos para orar por nosotros mismos. Los diferentes factores sí pueden ser. Definitivamente hay que vivir una vida excelente, una vida que reflexiona a nuestro Señor, que verdaderamente, o sea, nos miremos como Jesucristo, apartados del pecado, apartados de la maldad, apartados de todas aquellas cosas inmundas. Sin embargo, también tenemos que estar listos, reconocer que Dios no nos dijo que a ver si te llega la tormenta. Dijo cuando llegue, que Dios nos ayude a estar preparados para cuando sí va a llegar esa tormenta, de no perder la esperanza, no perder la fe y estar listos tan igual, orar por otros, orar por nosotros mismos. Claro. Amén. Amén. Ok, John, ora por nosotros para cerrar esta sesión. Gracias, Señor, por esta oportunidad de poder conversar de situaciones, Señor, que nos pueden llevar más cerca a ti. Te pedimos, Padre, que nos puedas ayudar en nuestro crecimiento y que podamos ser personas de luz, Padre, cuando la oscuridad esté sobre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, muchachos. Estamos por cerrar la sesión en Insta, pero empezar de nuevo en otro idioma. So te invitamos, por favor, comparte con tus amigos aquí en la radio también. Nomás denos un momento y estamos por cambiar un poquito. Vamos a agregar un integrante aquí y seguiremos.